Buenas tardes, vamos a ir situándonos en nuestros lugares para escuchar la última ponencia de esta jornada matinal. ¿Te han dado ya la acreditación? Como les decía, pues tenemos ahora también la dicha de escuchar la ponencia del doctor Darío Vitali, de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, que será presentado por doña Lourdes Sivianes. Excelentísimos y reverendísimos cardenales, obispos, cabildo catedral, sacerdotes, diáconos, ilustrísimo señor presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías, consejeros, autoridades, hermanos mayores, cofrades y hermanos en la fe. Es un honor y una alegría estar aquí hoy y poder darles la bienvenida a esta ponencia. Al leer el título, la inserción de la piedad popular en la Iglesia local, me vino a la memoria las palabras de San Juan Pablo II citadas por el Papa Francisco en la carta que ha dirigido a todos los participantes de este Congreso Internacional y que dan sentido, hoy más que nunca, a nuestra misión como cofrades comprometidos en el mundo de hoy. Evangelizar a través de las cofradías, que llevan a todos la luz, la redención y la gracia del Salvador. Ser luz en medio del mundo es un reto y un compromiso que no debe eludirse ni quedar solapado con la parte más egoica de nuestro propio humanismo. Solo cuando se pone a Dios en el centro, todo lo demás se sitúa y cobra verdadero sentido. Esa devoción inicial del pueblo, de unas pocas personas que se reunían para orar en torno a una imagen, es el germen donde generalmente se gesta la fundación de una cofradía. Por ello, es un gran acierto la elección de este tema por el profesor doctor don Darío Vitali, porque el pueblo, hombres y mujeres, han tenido una parte muy importante por su devoción y piedad, que con el transcurrir del tiempo derivaría en la fundación propiamente de la cofradía o hermandad. Estoy segura que nos iluminará sobre la relación profunda y dinámica que existe entre piedad popular e Iglesia local. Dos dimensiones esenciales en la vida cristiana, que se entrelazan de manera significativa en el contexto de la evangelización y la pastoral. Nuestro distinguido ponente es sacerdote y profesor de Eclesiología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, quien ha dedicado una gran parte de su vida académica a escribir e investigar, estudiando temas como el pueblo de Dios, la sinodalidad y distintos documentos conciliares. Ha participado como coordinador de los expertos teólogos en el recién terminado Sínodo de los Obispos. Es consultor de varios dicasterios, de la doctrina de la fe, del clero, de los laicos, familia y vida, y de culto y sacramentos.
Digna de mención es su tesis doctoral Sensus Fidei, como forma de conocimiento del pueblo de Dios, publicada en el año 1993. Pero a él, más que su vida académica, lo que le parece más importante destacar es que ha sido párroco muchos años de San Giovanni Battista in Velletri. Durante estos años compaginó su ministerio pastoral con la enseñanza de teología en el Instituto de Ciencias Religiosas de Velletri y en el Instituto Teológico Leoniano de Anagni. Actualmente vive en el Colegio Español de Roma como asesor de estudios y aquí es donde ha conocido al señor arzobispo de Sevilla, del que aprecia especialmente su capacidad de imaginar vida y futuro de la Iglesia en contexto. Les invito a estar atentos y abiertos al enriquecedor contenido que compartirá el profesor Vitali. Es seguro que su investigación y las ideas que expondrá no nos dejará indiferentes y estamos convencidos de que la reflexión conjunta de hoy nos ayudará a profundizar en nuestra comprensión sobre estos elementos tan relevantes de la vida eclesial y pastoral. E ora cedo la parola al professore dottor Don Dario Vitali perché dé inizio la sua presentazione. Gracias a todos. En Italia se dice sia lodato Jesucristo. En España creo Ave María Purísima. Bien. Bien. Gracias por esta invitación. Las presentaciones las hice. Me falta el nombre, pero así. Gracias a todos por la escucha. Voy inmediatamente al tema. En este templo que acoge el pueblo de Dios, vengo con pequeñez, humilde porque così, la mensura es extraordinaria, a ofrecer mis 3 rosas a la Virgen Macarena. El Papa Francisco ha honrado la Macarena con la 3ª rosa, no, de oro, y es una gloria para Sevilla, para la ciudad y la Iglesia, para las hermandades. Yo también ofrezco 3 rosas. Mis 3 rosas no son de oro ni de plata, pero todos saben que la rosa es también un símbolo de conocimiento, de la investigación del misterio, de la búsqueda de sentido del lado escondido de la vida. En Dante Alighieri, el máximo poeta italiano, la comunión de los santos, el misterio que nos se desvelará cuando Dios será todo en todos, tiene forma de rosa. Así, mi intervención quiere ser este don a la Macarena en forma de conocimiento, de descubrimiento, más bien de redescubrimiento, de nuestra fe en la contemplación de esta experiencia que estamos viviendo, de las hermandades. El verbo latín intelligere está compuesto de 2 palabras, intus, por adentro, al interior, y legere, leer, comprender las cosas desde su profundidad, abrir el misterio. Así pedimos que nos acompañe el Espíritu, que es Espíritu de sabiduría, para que nos ayude a ver y a entender, a comprender. La primera rosa, la Iglesia. Tres serán las rosas, voy a decir. La primera es la Iglesia. La segunda
la hermandad o las hermandades. La tercera, la Virgen María. Primera rosa, la Iglesia. No puedo hacer un curso de eclesiología acelerado para explicar a la Iglesia, pero hay una imagen que hace síntesis, un icono de la Iglesia. Si por favor levantan los ojos a mirar la catedral, entenderán inmediatamente lo que voy diciendo. Siempre cuando se habla de la catedral se habla de la Iglesia Madre. La majestad y belleza de este templo es la imagen y la cifra de la identidad, creo, sevillana o andaluza. Después, hablan un poco difícil los andaluces, così, no se entienden. Tenía un amigo en el colegio español, Juanito, que decía, díceme por favor, habla en español, porque no se comía todas las palabras. No sé. Así, tenemos que entender la belleza de esta catedral, que es este templo. Serían muros, bien que extraordinarios, sin el pueblo de Dios que aquí se reúne, que aquí habita. Qué impresión cuando las iglesias se transforman en monumentos, impresión negativa. Cuando son testigos del pasado y la casa de la iglesia, familia de Dios, se transforma en un pub o en un restaurante o algo de así porque los venden porque no pueden mantenerlas en el norte de Europa. Ah, aquí está Juanito. Mira, bienvenido. Él es que come todas las palabras. Sería un poco difícil que se pueda entender el sentido de una iglesia, bien que una catedral sea un restaurante con 3 estrellas Michelin. ¿Por qué? Porque esta es la casa de Dios, pero también la casa de los hijos de Dios. Esta catedral está viva porque hay gente que pasa a sus puertas con fe y amor a Dios, a la Trinidad Santa, a la Virgen, y oran y también lloran antes de Dios pidiendo gracia y gracias. La imagen y su explicación la nos ofrece Sacrosanctum Concilium, la Constitución sobre la liturgia del Vaticano II, dice: es necesario que todos concedan gran importancia a la vida litúrgica de la diócesis en torno al obispo. No voy hablando así porque soy amigo del obispo, es porque lo dice el texto. Sobre todo en la iglesia catedral, persuadidos de que la principal manifestación de la iglesia, la precipua manifestatio ecclesiae, donde precipua no es únicamente principal, sino la más original, la de referencia, ejemplar, tiene lugar en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios. Participación plena y activa fue la pregunta que hicieron todos los obispos a la víspera del Vaticano II, diciendo: no se puede pensar que el pueblo de Dios, los fieles, no participen a la liturgia. Y es interesante porque en latín la participación plena y activa
No, es otra cosa porque dice, no, las traducciones muchas veces son traiciones, no, plenaria y et actuosa, donde plenaria es no plena, sino plenaria de todos, y actuosa no es activa, sino fructuosa, verdaderamente capaz de manifestar la belleza de la vida cristiana. Todo el pueblo santo de Dios participa en las mismas celebraciones litúrgicas, especialmente en la misma Eucaristía, en la única oración. Hace algunos meses se murió en mi pequeño pueblo una señora y el sobrino me dice, Dario, ¿puedes venir? Porque hay un montón de libros, ¿no? Eran todos libros de devoción, ¿no? Que la señora utilizaba cuando estaba a misa, cambiando, no era capaz de hacer una forma de apostolado distribuyendo estos libros. No, y todos hacían la suya. No, hubo hasta reciente un profesor en Gregoriana que decía que tiene que hacer el pueblo de Dios, la asamblea cuando se celebra la misa, que diga el rosario. Es un poco impresionante como se dice a la misma Eucaristía, en la única oración, junto, a mí me parece que sea mejor traducir alrededor del único altar al que preside el obispo, rodeado por su presbiterio y sus ministros. Es la Iglesia. Esta descripción de la Iglesia no es analógica. No propone un capítulo menor de la eclesiología, exaltando la catedral frente a San Pedro, que es la iglesia de referencia. El párrafo se introduce hablando del obispo como el gran sacerdote de su grey, de quien deriva y depende en cierto modo la vida en Cristo de sus fieles. Después de muchos siglos de cristiandad, cuando se elaboró una visión universalista de la Iglesia, no estamos aún acostumbrados a entender a la diócesis como Iglesia. Aquí están obispos. Los obispos son principio de unidad de una Iglesia. Y no lo dice únicamente la liturgia, no lo dice únicamente la teología, lo dice también, ¿verdad, Juanito?, el derecho canónico. Cita perfectamente en las palabras del concilio, en Christus Dominus, el decreto sobre los obispos, el ministerio pastoral de los obispos, dice, la diócesis es no un territorio como antes, sino un pueblo de Dios, una portio populi Dei, confiada, traducen a un obispo, pero no está buena esta traducción, confiada al obispo, no es cualquiera, al obispo, rodeado y ayudado por su presbiterio, que el obispo congrega, reúne en el Espíritu Santo mediante el Evangelio y la Eucaristía, de manera que sea verdaderamente una iglesia particular, porque es porcio, no es todo el pueblo de Dios, pero es pueblo de Dios, ¿no? Donde se manifiesta y actúa verdaderamente la Iglesia de Cristo, una, santa, católica y apostólica. Christus Dominus 11. Y es algo de impresionante porque traduce en concreto
el principio eclesiológico que pone Lumen Gentium al número 23, cuando habla de la Iglesia Católica como el cuerpo de las iglesias. Y dice que las iglesias no son la iglesia porque in quibus et ex quibus, en ellas y a partir de ellas existe la una y única Iglesia Católica. Y tenemos que pasar a una visión de iglesia que no sea la pirámide, donde lo que es importante es la distinción de estados o de funciones, sino una iglesia, comunión de iglesias, donde se entiende que el misterio es la presencia del Señor, jefe de la iglesia, en un lugar. La experiencia de las hermandades, la experiencia de Trento, es que la presencia del Señor está en el sagrario. Y así, con esta presencia garantizada, se puede rezar, se puede encontrar la presencia del Señor. En la visión de Sacrosanctum Concilium, que recupera la idea no solo de la muerte, del sacrificio del Cristo, sino del misterio pascual, hay que pensar Cristo siempre presente en medio de nosotros, vivo, como el jefe, y nosotros como el cuerpo que está animado por el Espíritu y por eso celebra unitamente al Cristo Señor y presenta al Padre todas las peticiones. En este sentido, la fundación de la doctrina está en la afirmación más contundente, más impegnativa del Vaticano II, que estaba redactada por ser una definición dogmática, infalible, pero ni Juan XXIII ni Pablo VI entendieron hacer definiciones porque una definición implica la excomulgación, el cánone, y el cánone implica que se diga los que no creen están fuera, y deseaban intentar un diálogo con el mundo, con una humanidad que estaba adelantada de la Iglesia. Pero la afirmación es clara, porque dice, este santo sínodo, que en latín es femenino, Santa Synodus, enseña que con la consagración episcopal, que ahora se habla más claramente de ordenación episcopal, se comunica la plenitud del sacramento del orden. Lo que los antiguos padres y la consuetudo ecclesia llama el sumo sacerdocio, la cumbre, o se puede traducir también la suma del sacro ministerio, porque en él está también la dimensión ad sacerdocium y la dimensión ad ministerium de los diáconos. Y así, si el obispo tiene esta función extraordinaria, es la figura más importante de la existencia de una iglesia, la iglesia que él conduce, que él pastorea, no puede ser únicamente una provincia eclesiástica o un territorio, sino es verdaderamente iglesia, verdaderamente pueblo de Dios que camina en este lugar, y aquí testimonia el Evangelio, aquí traduce en vida claramente visible un testimonio de caridad, un testimonio de vida cristiana, que se puede entender. Y así
vamos a ver, esta iglesia, cada iglesia con su cabeza visible, que es el obispo. El concilio dice que el obispo actúa in persona Christi exemplarmente. Y así es principio de unidad de su pueblo y de su presbiterio, y es el motor que actúa el discernimiento, ahora hablamos de discernimiento sinodal, que reconoce los carismas, los ministerios, los dones del Espíritu y una vida de un pueblo de Dios que camina con libertad. Esto es lo que podemos decir la primera rosa, la iglesia particular. Y así la comunión de las iglesias es la iglesia católica. No me digan que esta no es iglesia porque olvida el Papa. El Papa es principio de unidad de todos los bautizados, communio fidelium, de todas las iglesias, communio ecclesiarum, de todos los obispos, sobre todo los que tienen pueblo, que esa es la comunio episcoporum o la comunio jerárquica. Es algo de extraordinario. Y así el Papa te convoca la iglesia en sínodo, y todas las iglesias en su lugar hacen la consultación del pueblo de Dios, el discernimiento del presbiterio, se lo hicieron. Después la posibilidad había de escuchar, una escucha total de todo el pueblo de Dios, de manera que, escuchando en las iglesias el pueblo de Dios, se ha escuchado todo el pueblo de Dios, todos los obispos, en una comunión que madura en un discernimiento eclesial que ha terminado en el documento final como forma de discernimiento y que se ofrece ahora a todas las iglesias porque puedan actuar el camino de una iglesia como pueblo de Dios en camino hacia el reino, siendo aquí testigos del Evangelio. Esto es el desafío, esta es la tarea. Segunda rosa. Las hermandades. Una iglesia no es la otra. Y hay una iglesia de Sevilla que tiene ¿cuántas hermandades? No sé. 700. Y hay la iglesia de Cádiz, pobrecita, que le tiene 180. Algo otros, no sé cómo sea, hay aquí un pobrecito que tú perteneces a una hermandad, mira, tengo que inscribirme a una hermandad, porque estoy solo. Haré con Genaro que está haciendo una tesis de doctorado, estoy honrado de ser el director, sobre las hermandades. Discutiendo, ¿mas se puede hacer una tesis dogmática sobre las hermandades? Cierto que sí. Pues sabéis, siempre la duda, ¿es religión popular, religiosidad popular, piedad popular? No, ¿qué es? Hubo un tiempo donde había una distinción. Carlos, tú conoces el libro de un gran teólogo de Canadá que decía foi populaire, foi savant, Jean-Marie Tillard. Y discutía, hay una foi savant que es la fe culta, y que muchos sacerdotes, curas decían, ¿qué es esta cosa? Vamos a cortar a todo. Y la foi populaire, la fe del pueblo, que es fe sencilla. Pero mira, cuando vas a hablar de matrimonio,
Hay el magisterio que dice se puede hacer, no se puede hacer. Hay los teólogos que hacen un poema que no se entiende. Y hay la gente, él que dice a ella, te amo, me amas, te amo. Y repiten siempre te amo, pero sobre este pilar, es como la Virgen del Pilar, no, aparece una familia en verdadera carne mortal. Y se aman. No hay necesidad de un montón de argumentos o de argumentaciones para fundar la fe. Y es verdad que hicieron las hermandades. Cuando los curas no predicaron o no explicaron el catecismo de Trento, la Virgen tiene manto, tiene manos, tiene ojos, tiene corazón de madre, voy a la Virgen. Y se desarrolla toda una espiritualidad, y voy a hablar de espiritualidad, que es verdad, fundamentó una religiosidad popular, puede ser con algunas exageraciones, pero mirad, después de Trento hay el siglo de la Inmaculada. Yo estudié un autor que escribió 100 libros, un montón están aún no publicados, en manuscrito, para demostrar la definibilidad de la Inmaculada. Y no había suerte, ¿por qué? Porque los franciscanos decían una cosa y los dominicos el contrario. ¿Cómo haces con toda esta lucha? No, el Papa suspendió la discusión, pero el Pío IX, ¿qué hace? Escribe a todos los obispos y pide, me digan por favor su fe y la fe de su pueblo, de sus fieles. Y la singularis antistitum ac fidelium conspiratio terminó con una cosa extraordinaria, que es la definición de la Inmaculada Concepción. Ante previsa merita, en relación con lo que hará el Hijo de Dios, dando su vida para nuestra salvación. Es interesante porque reconoce al pueblo de Dios una infalibilidad incredendo. El pueblo de Dios no se puede equivocar en la fe, cuando cree. Pero mirad, no uno, no una asociación o un grupo, el pueblo de Dios, la totalidad de los creyentes, dice. No se puede equivocar en la fe, ¿por qué? No, porque el Espíritu actúa. Está claro que si hoy hay un sensus fidei tan pequeño y tan incierto, es porque somos poco pueblo de Dios. Y tenemos, puede ser una devoción individual o algo de así. Tenemos que entender que defender las hermandades es ser pueblo de Dios. Ser parte del pueblo de Dios. Ser parte de una iglesia. Ser parte de esta forma de comunión, de relación entre pueblo de Dios y su obispo y el presbiterio. Poner en una relación de conjunto verdaderamente una fe en un lugar. Yo podría terminar aquí con las hermandades. Porque yo no conozco la historia de las hermandades, me impresiona el número. Pero entiendo que allí donde hay una realidad viva, se puede crecer en la fe. Donde se traduce la tradición en algo de bloqueado,
¿no? Sabéis toda la cuestión del tradicionalismo, se arriesga una enfermedad, como el progresismo es otra enfermedad. Y nosotros estamos aún aquí. Un obispo italiano de una pequeña diócesis, pero sabía la teología, al concilio tenía la etiqueta del más tradicionalista. Y escribe un librito, Nova et Vetera, Luigi Maria Carli, donde dice: tradición y progreso son los dos principios de la vida de la Iglesia. En la circularidad de tradición y progreso hay la verdad de la Iglesia, hay la vida de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la tradición es la realidad de las raíces que se abre a ser frutos, a ser fecundos. Un árbol que es fecundo. Cuando se separan, están al origen de dos enfermedades: el tradicionalismo y el progresismo. Aún estamos aquí. Hay que caminar adelante. Hay que ver, y puede ser la hermandad un sujeto extraordinario. ¿Por qué? Porque mantiene las tradiciones. Que no sean, busqué Genaro, ¿cómo se dice? Guscio, cáscara viudas. Puede ser algunas veces. Tú es gente que va a la procesión, hace todo lo que, y después el domingo no va a misa. Y después hay una moda increíble ahora en los niños y en las niñas, no sé, en España, blasfemian. ¿Se dice así? ¿Blasfemian? Sí, blasfemian. Uf, ¿qué moda es? Es impresionante. ¿Dónde están las hermandades? Tendría que escuchar vida nueva, palabras nuevas, no nuevas porque son de invento, nuevas en la razón del Espíritu, que hace nuevas todas las cosas. Después somos tierras de olivares. Todos tienen presente un olivo que puede tener un montón de siglos, las raíces están y hacen un aceite que es de una bondad increíble. Más son fuertes las raíces y más es posible una vida evangélica, una vida cristiana. En este sentido, ser pueblo que se alimenta al Evangelio, que pide al Espíritu y que camina adelante en esta fórmula que San Agustín describía como concordissima conspiratio populi Christiani. Si en todo el mundo, decía San Agustín, todos piensan así, la verdad es esta. Si en todo el mundo se testimonia la vida cristiana como vida evangélica con la preciosa palabra del Evangelio que se traduce en vida, en quinto evangelio, todo se transforma. Así, la segunda rosa, las hermandades, sean hermandades, fundamentadas ¿en dónde? En la hermandad, en la capacidad de ser hermanos. Mas somos hermanos porque tenemos padres, porque tenemos la Trinidad, porque somos hijos. Y hay así la necesidad de conocer a través de la madre, si es la vía que se escoge, el Hijo, que el unigénito que nos hizo
que se fue primogénito de tantos hermanos. Esta es la vía. Y conocer la doctrina, no como algo de racional, sino como lo que alimenta verdaderamente la vida cristiana. Tercera rosa, ¿y voi? ¿Cuántos minutos? Me dirá ella. Ya hemos introducido el tema de la Virgen. Cuánto amor a María. Yo visité con Genaro un poco la catedral y me impresiona. Cuánta devoción. Pero también aquí pueden estar riesgos. Tan fuerte era el movimiento mariano después de la definición de la Asunción de María en 1950, que el Congreso Mariológico de Lourdes, a 100 años desde la definición de la Inmaculada, pedía la definición de la corredención de María como quinto dogma mariano. Vosotros sabéis. También al concilio hubo una minoría que deseaba promover esta comprensión de la figura de María. El concilio escogió otra vía, recuperando la relación olvidada entre María y la Iglesia, sin dejar todo el marco cristológico de los títulos, pero pone dentro de la Constitución sobre la Iglesia el tema de María. Mirad, cuando me dicen que el Concilio Vaticano II fue algo de complicado, no es verdad. Pero hubo un acontecimiento, un pasaje que fue dramático. Cuando se pidió al aula de votar sobre la colocación del esquema sobre María, el de Beata Virgen María. La Comisión Central del Concilio decía, hay relación entre Iglesia y María. Se coloque el tema de María en la Constitución sobre la Iglesia. Otro. La Comisión Teológica dice, hacemos dos distintos esquemas, de manera que, elaborando perfectamente el esquema sobre María, se pueda pedir el quinto dogma. Y no se llegó a conclusión. ¿Por qué? Porque hubo esta votación. Y la votación, ¿cómo resultó? Impresionante. Decía la pregunta, ¿deseáis poner en la Constitución el tema de María o hacer una Constitución aparte? En la Constitución 1114, fuera de la Constitución aparte 1074, una manzana, ¡pum!, dividida por medio, perfectamente. 40 votos de diferencia. Y el Papa dice, se acoge el resultado de la votación, si la inserción del tema en la Constitución, teniendo en cuenta las motivaciones de la minoría, que la minoría es la mitad del aula. Y así se va elaborando el capítulo octavo, 8 redacciones también del primer esquema, con la lima que va a poner exactamente cómo se puede entender la relación entre María y la Iglesia. Y aquí está algo de extraordinario. ¿Por qué?
Porque lo que pasa es que se va recuperando el capítulo de los padres de la Iglesia que hablaban de la Iglesia mirando a María. Nueva Eva, capaz de... Es algo de extraordinario. Y aquí se supera una idea individualista de la devoción mariana. ¿Por qué? María y la Iglesia, María y el pueblo de Dios. Y así María se pone como ejemplo, modelo, mira, tipos de la Iglesia. Si deseas entender la Iglesia, mira a María. Si miras a María, dice, ad Iesum per María, también ad ecclesiam per María. ¿Por qué? Porque modelo de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y mirad, la fe es ante todo la fe de la Iglesia, no es, presidente, la fe tuya. Porque tú tienes mucha fe, pero no se puede decir tú tienes más que yo o yo más que tú. No, mi madre más que, o tu madre más que nosotros, seguro. Sino es la fe en la Iglesia. Pertenecemos a la Iglesia. Cuando decimos creo en Dios Padre Omnipotente, el creo no es yo, sino la Iglesia. Por eso en la Iglesia se puede decir María es modelo de fe, esperanza y caridad. También para cada uno de nosotros, pero es sobre todo modelo de la Iglesia. En este sentido se podría decir mucho, voy a leer únicamente un texto y voy a terminar. El texto dice, Lumen Gentium 64. Contemplando su misterio de santidad, imitando su amor y cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, también la Iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios, acogida con la fe, ya que por la predicación y el bautismo engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. También ella, la Iglesia, es virgen, que guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al esposo, imitando a la madre de su Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, conserva virginalmente íntegra la fe, firme la esperanza, sincero el amor, la caridad. Sabéis que esta última cita es de Francisco de Asís. Y en este sentido, está claro, ¿cómo se puede hablar de la Iglesia madre y virgen? Un montón de curas hablan de la Iglesia matrigna, y un montón de gente habla de la Iglesia no como virgen. Sí, vamos a mirar lo que hace, lo que es su historia. Pero es tal en razón del principio que la constituye y la alimenta, el Espíritu. El Espíritu. Hermandades, hay que recuperar la función del Espíritu Santo en la Iglesia, que es el Espíritu de Pentecostés, es el Espíritu que nos manda el Cristo crucificado pero glorificado. El Espíritu. Porque el Espíritu que acompaña toda la historia de la humanidad y sospinge, ¿cómo se dice? Empuja hacia el reino, es el Espíritu de Cristo,
porque el Espíritu habitó no sobre Cristo, sino en Cristo en la vida, dice la tradición ortodoxa, de manera que sea capaz de habitar en nosotros, y el Espíritu que habita en nosotros hace la Iglesia. ¿Por qué? Porque es el Espíritu principio de unidad interior y no hay necesidad de leyes o de algo que se pueda imponer, porque desde adentro hay la obediencia, la escucha del Espíritu. Si vamos por este camino, ¿qué será la Iglesia? La Iglesia como pueblo mesiánico, dice el concilio, que tiene por cabeza a Cristo. Lumen Gentium 9, Monseñor. Es una maravilla. Hay que leer. ¿Cómo se dice i compiti a casa? Bien, los deberes. No, così. Compiti a casa. Curas, obispos, y pueblo de Dios. Leer Lumen Gentium. Sobre todo el capítulo 8, y leerlo juntos, capítulo primero, capítulo 8, porque en el capítulo primero, en el capítulo segundo, no hay una cita de la Virgen. Y los padres dicen, sabéis los que han estudiado el ressourcement, recuperar las fuentes, recuperar lo que decían los padres. Pero los padres hablaban de María y de la Iglesia. ¿Por qué no ponen citas sobre María y la Iglesia? El capítulo 8 colma definitivamente esta lacuna y dice más de la Iglesia que de María. Dice, hablando de María, explica la Iglesia misterio, una Iglesia capaz de vida. En este sentido, el pueblo de Dios, que tiene por cabeza a Cristo, pueblo mesiánico, por condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, por ley el mandamiento del amor y por destino el reino de Dios. ¿Cómo llegamos al reino de Dios? Termino con María, modelo de fe, esperanza y caridad. Todos conocéis a Charles Péguy, que en su obra, sobre el segundo pórtico, no sé cómo se traduce, de la esperanza, pórtico, de la virtud de la esperanza, presenta la fe, la esperanza y la caridad, la fe como una mujer, una esposa bella. ¡Oh, qué maravilla! La caridad como una madre, prosperosa. Después, no sé, el peso, pero... Y la esperanza como una niña pequeña. Y piensan todos que sea la fe y la caridad que tienen por mano la esperanza y la conducen. Y no saben, el pueblo cristiano, y a veces también los obispos, que es la esperanza que conduce a la fe y a la caridad. Esta niña pequeña, y vamos a celebrar un jubileo de la esperanza, vamos a recuperar nuestra identidad de pueblo de Dios, Iglesia, pueblo de Dios, que camina hacia el reino con esperanza, bajo la acción del Espíritu. Gracias. Agradecemos profundamente a don Dario su preciosa y magnífica ponencia. Y bueno, pues ya cerramos aquí esta sesión matinal. Volvemos a las 7 de la tarde, que ya tendremos la conferencia, la ponencia del cardenal Semeraro en el altar del jubileo y a continuación la Santa Misa.
hasta esa hora, ¿qué hacer? Aparte de almorzar y descansar, pues muchas cosas. Rezar, por ejemplo, tenemos en la capilla de la Antigua, en la catedral, el Santísimo expuesto desde las 5 de la tarde, también en la capilla del Consejo de Hermandades y Cofradías desde las 5 de la tarde, permanentemente y 24 horas en la capilla de San Onofre, aquí al final de la avenida, en la Plaza Nueva. Pueden visitar también las exposiciones que hemos hecho en torno al Congreso, especialmente Fons Pietatis, que está en la cabecera de esta catedral, que el Cabildo Catedral con mucho cariño ha preparado. Los congresistas, con la credencial, podéis entrar en esa exposición Fons Pietatis. Me comentan que alguno ya ha entrado en la exposición y ha abonado la entrada para esa exposición. Vayan a taquilla, si la han pagado, y le devolverán el importe, porque ha habido ahí un pequeño error. Pero lo subsanamos. Y, por supuesto, pasear por Sevilla, que también es una buena opción. Pues nos vemos a la tarde. Muchas gracias.